El caso que me he referido hoy públicamente y que tiene otros, digamos que otros elementos que a veces por razones de tiempo no llegábamos, he conversado sobre esto en el programa del día esta mañana y aquí voy a conversar más extensamente. Durante más de 3 semanas, aproximadamente 4 semanas y media, he tenido acceso a una serie de documentos, conversaciones y hasta videos que reflejan un sentido de preocupación con respecto a algunos procesos en el Ministerio de Salud Pública. En primer lugar, quiero agradecer a toda la gente que ha tenido confianza para manifestar y ponerme al tanto de datos de características, digamos que delicadas, en el sentido de que tienen que ver con la vida de la gente y que ha confiado, incluso sabiendo que en algunos casos se juegan sus empleos, otros la gente es muy cuidadosa a la hora de hacer denuncias que no le afectan de forma directa, pero que saben que afectan a la población. Pero yo debo decir que la razón básica, y quiero decírselo al ministro de Salud y a todas las autoridades de este gobierno, que la razón básica por la que yo he sido contactada y muchas de las personas que me han hablado conmigo, es porque tienen dentro de sí una especie de desesperanza, de que esperaban que llegados ustedes al poder pudieran rápidamente darle signos de que la situación por la que atravesaba el ministerio con respecto a determinados procesos como el que hoy nos va a ocupar cambiara. Yo debo decir que este proceso que involucra, por ejemplo, a un anestésico, viene por mucho tiempo, es decir, que las actuales autoridades, cuando llegaron, ese era el anestésico que estaba comprando Promese y que se distribuía en los hospitales públicos del país y que se distribuía en clínicas privadas con un registro sanitario del Ministerio de Salud Pública. Noto que hay mucha gente de este gobierno que inmediatamente se pone a la defensiva en el sentido de que cuidado si me toca, cuidado si conmigo, mira que eso del anterior. Nadie ha dicho que fueron ustedes que contrataron a ese laboratorio. Lo que sí estoy diciendo, y eso sí que puedo decir, es que hay mucha gente entre ustedes, no conmigo, que espera signos claros de que esto no será posible más. De que esto no será posible más, de que se tenga una claridad con respecto a los objetivos de institucionalizar una entidad como Salud Pública, que al parecer, como bien dijo el ex director del Servicio Nacional de Salud, que habló públicamente a propósito de un caso interno, dijo que habían situaciones que ni los ministros controlaban, que piensan que dirigen y que no lo están dirigiendo realmente. Estas son situaciones que tienen que ver sobre todo con un tipo de corrupción que es criminal en el sentido de que lo que está en juego es la vida de la gente. Entonces, dicho esto, le agradezco a toda la gente que ha tenido el gesto de confiar para darme datos. Algunos, los datos que yo estoy abordando en público, son aquellos que han podido ser verificados. Yo puedo tener muchos datos parciales de situaciones que si no estoy en capacidad de sustentar, evidentemente no puedo salir a hacer una gallareta y a decir, yo tengo tal cosa. No, son aquellos datos que pueden ser verificados. Quiero agradecer al ministro de Salud Pública por su disponibilidad para responder nuestras inquietudes, y me parece que mostró cierta preocupación sobre un proceso que al parecer él no conocía de forma suficiente, porque a este nivel del juego el ministro de Salud Pública debería tener en sus manos un informe final sobre lo que ha ocurrido con este anestésico. A esta altura del juego el Ministerio Público debería conocer y estar interesado en ver cómo fue que llegamos aquí. A este nivel del juego se supone que deberíamos tener claro, incluso para el país,
el Ministerio de Salud Pública debió haber informado antes que se trataba de un anestésico que ha provocado lesiones graves y saber cuántas personas han llegado a estar en coma, en cuidados intensivos, y si hay fallecido, como al efecto me dicen, cuántas personas han fallecido. Les voy a decir algo a la gente que me está mirando. Este es un tiempo de producción de muchos aguacates, por ejemplo, y de batata. Cuando usted va al mercado, yo voy al mercado, usted escoge batata, usted escoge la batata buena y usted rechaza la que tiene piogán o está dañada. Eso se hace cuando usted elige artículos comestibles, que usted va y dice, este aguacate no, que se ve machucado, quiero este, que se ve mejor. Pero en materia de medicamentos, la cosa no es así. El aguacatero que le vende un buen aguacate puede que tenga dos machucados, pero el laboratorio que le vende un producto dañado, usted tiene que verificar qué pasa con los demás. Si usted está comprando como si fueran Ravisa y escogiendo buenos medicamentos y quitando los malos, como pasó efectivamente en los lotes del medicamento que ha ocasionado graves daños a ciudadanos de este país. Eso es uno de los peores crímenes que puede haber en materia pública y de corrupción pública, porque el mismo ministro de Salud Pública habló de que esto es criminal. Y yo quiero que la gente me preste atención para que podamos entender lo que ha ocurrido aquí. En el día de hoy voy a dedicar este programa al tema del anestésico. Señor director, por favor, si me puede poner en pantalla la imagen de ese anestésico, que fue una imagen que salió de un hospital público de este país. Lo que tenemos es ese anestésico, como ustedes están mirando. Este anestésico que ustedes están mirando, les voy a decir el nombre de inmediato. Ese anestésico es bupivacaína pesada. Bupivacaína pesada. La bupivacaína pesada es un tipo de anestésico local. Si ustedes lo buscan en internet, busquen ese anestésico en internet, ustedes van a encontrar que esa composición no existe. No existe en ninguna parte del mundo. Esa composición con esos 320 que ustedes están ahí, que es un tipo de ingrediente particular, no existe. No existe en ningún sitio del mundo. Yo he preguntado, y para esto he tenido que hablar con personal especializado, la primera entidad que dio a conocer la situación que pasaba con este producto es la Sociedad Dominicana de Anestesiología. Fueron ellos los que públicamente asumieron la responsabilidad de hacer una alerta pública, llamando al Ministerio de Salud Pública, porque había un producto que era ese, que había originado unos graves daños a la salud de los ciudadanos. Es importante que se sepa que yo no estoy hablando de algo que se descubrió debajo de las piedras o que tuve que hacer un grandísimo esfuerzo, no. La Sociedad Dominicana de Anestesiología emitió un comunicado en la que manifiesta su preocupación por un medicamento que estaba originando daños a la ciudadanía. Porque aquí siempre parece que las cosas vienen de Marte, de la Luna o de Júpiter. No, eso fue público. La Sociedad Dominicana de Médicos, que son los médicos que trabajan con el área más delicada, los anestesiólogos, expresó públicamente que ese medicamento estaba haciendo daño. Y lo hizo en septiembre. El día 16 de septiembre el día 14 de septiembre emite un comunicado. El día 26 de septiembre el Ministerio de Salud Pública y el PROMESE emiten comunicados diciendo que este medicamento había ocasionado daños y que ya no se usaría más. Ahí tienen ustedes, bupivacaína pesada, PROMESE-CAL retira anestésico.
Esto salió en los periódicos. Lo que pasa es que, dicho así, probablemente un periodista no se dé cuenta de la relevancia que tiene. Y de hecho salió, o sea, no es nada que se está descubriendo hoy de manera repentina, no. El programa de medicamentos esenciales central de apoyo logístico Promesecal ordenó el retiro inmediato del anestésico bupivacaína pesada de los hospitales públicos hasta que el Ministerio de Salud Pública haga las investigaciones sobre la detección de reacciones adversas a medicamentos. Promesecal informó que procedió a notificar a la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, DIGEMAX, del Ministerio de Salud Pública para que inicie las investigaciones correspondientes y proceda al cumplimiento de la Ley General de Salud 4201 y su decreto 246-06 sobre medicamentos. El anestésico bupivacaína, clorhidrato 20 miligramos de dextrosa, 320, 4 miligramos de ampolla, bupivacaína pesada, fabricado por el laboratorio local Síntesis, perteneciente a un lote, lo dice, recibido en los almacenes de Promese en el mes de mayo del año 2020. Recibieron el lote al que nos estamos refiriendo. Ha causado, según un comunicado de fecha 14 de septiembre, emitido por la Sociedad Dominicana de Anestesiología, reacción adversa a medicamentos. Promese dice todo lo demás. Ok, eso fue Promese. Promese es la entidad del Estado que compra medicamentos. Y Promese había comprado este medicamento. Quiero ver, por favor, el siguiente informe que le mandé, que es el informe del Ministerio de Salud Pública que procede al retiro del medicamento el día 23 de septiembre. Retiro del mercado del medicamento a raíz del informe de los anestesiólogos. Dice: el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, DIGEMAX, informa a todos los profesionales de la salud y la población en general que debido al incumplimiento durante el proceso de buenas prácticas de manufactura, se está procediendo a retirar del mercado nacional el lote 04620Z con fecha de vencimiento 02-2023, el cual corresponde al producto bupivacaína pesada 4 miligramos, solución inyectable raquídea, fabricado por Laboratorio Síntesis. La bupivacaína es un anestésico local de larga duración de la clase de las amidas, utilizadas para la anestesia local, regional o espinal. El comienzo de la acción es rápido, 1 a 0 minutos, y su duración significativa más prolongada que la de otros anestésicos locales, entre 3 y 9 horas. La Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, DIGEMAT, de este Ministerio de Salud Pública, permanece atenta a tomar las medidas necesarias ante el surgimiento de problemas que no garanticen la calidad, seguridad y eficacia de los productos comercializados. Exhortamos a todos los profesionales de salud, establecimientos farmacéuticos y población en general a remitir cualquier información sobre reacciones adversas a medicamentos a los teléfonos y ofrece los teléfonos o mediante formulario de sospecha de reacción adversa disponible en la página del Ministerio de Salud. Hasta ahí los datos que son de carácter público sobre este proceso. El Ministerio de Salud ha dicho hoy que hay un anestésico que ya venía desde hace tiempo y que ha hecho graves daños. Ahorita miramos ese informe. Quiero decir lo siguiente. Primero, como se trata de un anestésico, se trata de un medicamento, estamos hablando de algo técnico y estamos hablando de gente especializada dentro del Ministerio de Salud Pública y fuera del Ministerio de Salud Pública. Este tema ha llamado la atención de personal que está dentro de Salud Pública y fuera de Salud Pública por una razón. Ese laboratorio ha sido varias veces advertido y se conocía
que habían problemas con la forma en que operaban con respecto a ciertos medicamentos. Yo no puedo determinar los niveles de responsabilidad que hay aquí, pero evidentemente este es un caso que merece una investigación. Primero, las familias afectadas. Es necesario que las familias afectadas sepan lo que pasó. Si usted es un ciudadano de este país y usted tuvo un accidente en ese plazo de tiempo de mayo a la fecha y a usted le administraron ese medicamento, si usted quedó bien, afortunado, porque es un medicamento que según las descripciones profesionales, y he consultado para eso profesionales fuera de nuestro país también, para tener una opinión, es un medicamento que según las conclusiones de profesionales, puede provocar convulsiones prácticamente de inmediato, puede inducir al coma y puede provocar la muerte. Es decir, se trata de un anestésico mortal en su composición. Esa composición de ese medicamento puede advertirse en la siguiente imagen, la fotografía, por favor, del medicamento. Si usted busca ese nombre del medicamento en cualquier buscador, usted no va a encontrar esa composición, porque esa composición es mortal, es delicado, pero es mortal. ¿Qué pasa? Cuando un médico va a administrar un medicamento, el médico debe tener unas garantías de que ese medicamento está conforme a las normativas. Para eso hay dos procesos. Primero, el Ministerio de Salud Pública tiene un registro sanitario, tiene inspectores, tiene modalidades de asegurarse de que los productos son idóneos. Y segundo, Promese, que es quien suple, en este caso estamos hablando de los medicamentos que llegaron a los hospitales públicos, que son los que conocemos las consecuencias, porque no tengo noticias de que haya provocado reacciones adversas en el sector privado, pero tampoco la descarto, porque más de 300 ampollas del mismo medicamento llegaron a las clínicas privadas. Se supone que ya fueron recogidas y que fueron retiradas. Ese medicamento se distribuyó conforme al comunicado de Promese desde el mes de mayo, pero en septiembre un anestesiólogo administrando el medicamento se dio cuenta de una reacción que era tan grave como inexplicable. Era inexplicable y cuando se fijan en la composición es que se percatan de que hay una composición distinta a la composición que mandan las normas y digamos que los términos farmacológicos, que ellos son los que conocen. La Sociedad Dominicana de Anestesiología informa entonces al Ministerio de Salud Pública. Para entonces ya habían problemas porque hay una niña que cayó en coma en la provincia de Santo Domingo, un joven de 19 años que sufrió las mismas consecuencias. No tengo determinado el lugar donde está este joven. Un señor de 65 años, no tengo el lugar donde está este señor. Ahora, por los datos que tengo hasta el momento, que no han sido oficialmente confirmados por el Ministerio de Salud Pública y que yo espero que Salud Pública ponga sobre la mesa todo, o sea, que diga, miren, ese medicamento fue llevado a tales hospitales, ocasionó daños a tantas personas, qué tipo de daños, cuántas personas tienen lesiones, cuántas personas sufren lesiones permanentes y cuántas personas murieron. Eso se requiere. Y que de modo individualizado las familias sean debidamente informadas. Por las noticias que yo tengo, el medicamento llegó a la provincia, La Altagracia, llegaría a todo el país, pero donde hizo daño, en centros hospitalarios de La Altagracia, en un hospital del municipio de Jaina, en un hospital de Barahona, en un centro hospitalario de la provincia de Santo Domingo. Esos son los lugares que hasta el momento tengo noticias de que el medicamento habría llegado y habría ocasionado daños. El tipo de daños que ocasionó este medicamento debe ser abordado por el Ministerio de Salud Pública. Las decisiones que se tomaron deben ser comunicadas por el Ministerio de Salud Pública. Y las razones por las que ese laboratorio
era suplidor de promesas, debe ser determinado también. ¿Por qué? Porque según un informe interno del Ministerio de Salud Pública, de los médicos especializados de salud pública, o del personal especializado de salud pública que tiene que rendir información, este laboratorio había sido advertido varias veces sobre las faltas a las normas establecidas de producción. Y específicamente en este medicamento se vulneraron varios aspectos que fueron recogidas por un equipo técnico del Ministerio de Salud Pública. Si desde antes se sabía que ese laboratorio tenía problemas, ¿por qué no se trabajó para acondicionar y llevarle a una situación óptima sin poner en riesgo la vida de las personas? Si desde antes se sabía que ese laboratorio había incurrido en determinadas prácticas que debían ser corregidas, ¿por qué no se cerró a tiempo? Si desde antes se sabía que ese laboratorio tenía fallas en sus procesos, ¿se le notificó a Promese? Yo debo decir, porque alguien me preguntaba, ¿sabía Promese que este laboratorio tenía este tipo de problemas? Yo no lo sé. No me consta que Promese lo supiera. Lo sabía Salud Pública porque Salud Pública es la que hacía, digamos que la verificación técnica. Entonces, se supone que esa es una información que debería ir a Promese y que las condiciones con falta de idoneidad de cualquier tipo de proceso debería ser un obstáculo para que se compre masivamente medicamentos tan delicados como un anestésico, porque no estamos hablando de una pastilla para el dolor de cabeza o de algo para usted echarse en una muela. Estamos hablando de un anestésico. Uno de los aspectos más delicados de la medicina es el manejo de los anestésicos. Yo recuerdo haber escuchado a un médico alguna vez decir que el anestesista es el médico que te mantiene entre la vida y la muerte y que son los anestesistas los que más presiones tienen al momento de ejercer su trabajo porque están bregando con un medicamento extremadamente delicado. La posición del paciente, la manera en que se le coloca, las condiciones previas del paciente, lo que haya consumido el paciente, todos los elementos confluyen para que ese profesional de la salud, de los más calificados que tenemos en el país, porque debo decir que si hay un médico, que si hay un especialista o una especialista que tiene y que requiere una capacitación técnica de alto nivel, se llaman los anestesiólogos. Por eso, porque cuando usted va a una cirugía, ¿a qué usted le teme? A la anestesia. Usted dice, bueno, que tú sabes que cuando hay anestesia de por medio, o sea, la gente teme y el médico también tiene ese, digamos que ese cuidado, esa atención natural, y por eso muchos médicos anestesistas tienen estrés más que otras profesiones médicas. Si a eso usted le agrega que hay un medicamento, que sea un medicamento que esté dañado, que sea un medicamento que no esté administrado de forma correcta, que no le permita al médico estar en control de lo que allí ocurre, imagínense ustedes lo que pasa. La verdad es que la Sociedad Dominicana de Médicos Anestesiólogos actuó con responsabilidad cuando emitió un comunicado diciendo, señores, tenemos un problema, estamos llamando al Ministerio de Salud Pública para que lo resuelva. Porque se habían presentado varios casos que, como yo les digo, son casos que pusieron en cuestionamiento los controles sanitarios de este país en un tema tan sensible. ¿Por qué razón, a pesar de que se estaba advertido de que ese laboratorio tenía problemas en sus operaciones, siguió operando hasta que estalló el escándalo? Una vez la Sociedad Dominicana de Médicos Anestesiólogos emitió un comunicado, se procedió, primero Promese y después Salud Pública, el día 26 a recoger lotes de medicamentos. Para entonces, una gran cantidad de ellos estaba en la calle desde el mes de mayo. Debo decir que al recibo de esos lotes de medicamentos, excluyeron una parte que no servía. Lo dice el informe técnico del Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué razón, si habían medicamentos que no tenían validez o que tenían procesos irregulares, se escogieron los otros y se compraron? Eso es como el que compra batata y escoge la batata buena y deja las que están dañadas.
o el que compra aguacate y deja los más maduros y coge otros. No, se supone que si no califica para uno, tú te preguntas si califica para lo otro. Lo que yo tengo entendido es que esto va más y que no es la primera vez que pasa. Lamentablemente sí es el primer caso que probablemente se puede documentar. Hay que ver en los antecedentes de los informes de salud, porque estos son casos especializados, a veces de difícil comprensión, y no necesariamente de personal que esté en los medios de comunicación o que tengan acceso fácil a periodistas o que decidan hablar incluso. Debo decir que hay muchos profesionales y que hay un estado en cierto modo de desesperanza por los tipos de procedimientos internos respecto a este tipo de situaciones. Yo aspiro, y se lo dije al ministro de Salud Pública, a que el Ministerio de Salud Pública suministre, y se lo vamos a pedir por la Ley de Libre Acceso si fuera necesario, copia del informe final sobre lo que aquí ha ocurrido. Pero yo pienso y creo, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que el pueblo dominicano debe saber todo lo que ocurrió en este aspecto y sobre todo debemos pensar, debemos creer y debemos tener constancia de que una cosa así no pase más. Porque eso es demasiado grave. Hay otro tipo de situaciones que se producen y tú dices, bueno, se produjo mal, pero bueno, no está en juego la vida de la gente. Pero cuando está en juego la vida de la gente, ¿cuál es la razón por la que un medicamento se distribuye en el sistema público y privado, aún con alertas específicas con un laboratorio específico? ¿Por qué motivo ocurrió esto? ¿Cuáles fueron los términos de esas inspecciones? Tengo entendido que estas inspecciones que ya daban cuenta de ciertas irregularidades datan de años. ¿Cuántos informes hizo el Ministerio de Salud Pública? ¿Qué decía cada uno de los informes? ¿Cuáles fueron los técnicos que trabajaron estos informes? ¿Cuáles fueron las autoridades medias del Ministerio de Salud Pública, del pasado gobierno y de este gobierno que recibieron esos informes? ¿Cómo le dieron curso a esos informes? ¿Qué ministros de salud se han informado o tuvieron conocimiento de esos informes? ¿Qué medidas se adoptaron cuando tuvieron conocimiento de esos informes? Eso es como hacer una especie de levantamiento forense sobre un proceso. Creo que eso es lo suficientemente grave, lo extremadamente grave, como para que se haga un informe completo de qué fue lo que ocurrió, de qué fue lo que pasó, de cómo fue que pasó, de por qué pasó, y que se determinen los niveles de responsabilidad. Yo no estoy en condiciones de señalar a nadie de forma específica, no estoy casando a una persona o a un grupo de personas, yo estoy denunciando un hecho que sé que ha producido graves daños a personas, dominicanos, dominicanas o usuarios, pacientes de los servicios de salud, tanto públicos como privados, que fueron confiados, y de médicos que vivieron la tragedia de que perdieron el control al momento de administrar un medicamento, pensando que administraban una cosa, cuando en realidad era otra. Cuando un médico anestesiólogo tiene en sus manos, dice, enfermera, abra el medicamento, para ponerte una anestesia, si esa anestesia viene dada por un laboratorio que está certificado por el Ministerio de Salud Pública, y si encima de eso ese medicamento ha sido adquirido por el sistema público que suple medicamentos a la red hospitalaria, cualquiera debería pensar que va a lo seguro. No puede andar adivinando. No le toca al médico estar mirando a ver si tiene una molécula o tiene otra. Le toca a un sistema, un engranaje que tiene que tener seguridades específicas para que ese medicamento sea el que se dice ser. Eso fue lo que falló ahí. Eso fue lo que falló ahí. Médicos que se sorprendieron. Yo he tenido conversaciones con médicos especializados y he tenido acceso, aparte de las preocupaciones iniciales, donde se incluye, por ejemplo, esa fotografía que ustedes vieron del medicamento, que es una fotografía cuya composición, y me lo hacían notar anoche, no guarda relación con la que públicamente ustedes pueden encontrar. O sea, cuando ustedes buscan ese medicamento en la red, no van a encontrar que tiene esos grados. Y de hecho, en los informes se refieren esos grados casi como si fueran normales. No lo es. De modo que reitero, esto ha provocado graves daños a pacientes,
La dimensión de lo que ocurrió con estos medicamentos yo no lo tengo. Lo tiene el Ministerio de Salud. Es el único órgano que puede determinar de forma fehaciente qué fue lo que pasó y qué fue lo que ocurrió. Tiene los recursos y los instrumentos y maneja la red hospitalaria como para tener los reportes de forma directa que le digan, y se supone ya debió tener un informe final, cuántas personas resultaron afectadas. Cuando estamos hablando de graves daños a pacientes, ¿de qué daños estamos hablando? ¿Cuántos fueron las personas que resultaron afectadas y en qué circunstancias? ¿Cuántas personas convulsionaron? ¿Cuántas personas cayeron en coma y si hubo muertes, como en efecto me dicen hubo, cuántas personas murieron? ¿Saben las familias de esas personas que esto ocurrió porque recibieron un medicamento cuya composición no era la que las normas internacionales mandan? Todos estos detalles creo que son necesarios. Yo sé que, por ejemplo, yo ni he procurado tener la identidad de la pequeña ni del joven, porque hay varias cosas. Primero, hay que proteger la integridad y la identidad de los pacientes involucrados. Muchos de ellos no saben que esto pasó. Y también de los profesionales y todos, hombres y mujeres, que han trabajado en diferentes espacios y que han tenido problemas a raíz de lo que aquí ha ocurrido. No puedo en este momento individualizar, tiene que hacerlo el Ministerio de Salud Pública, y por eso digo que agradezco al Ministro de Salud Pública que tuvo la disponibilidad de hablar sobre este y otros asuntos, así que ahora yo voy a hacer una pausa y cuando regrese quiero compartir con ustedes lo que dijo el Ministro de Salud Pública a propósito de este lamentable y grave caso. Vamos a escuchar lo que dijo el Ministro de Salud Pública, que ha dicho que habrá una investigación en este sentido. Todavía no recibe el informe de lo que ocurrió con este anestésico de Laboratorio Síntesis, que también debo decir, el Ministro de Salud Pública me comunicó que este laboratorio ha sido cerrado por el momento en lo que duran las investigaciones. Es la información que me ha suministrado. Hay un medicamento que primero fue Promese, que lo suspendió, que es un anestésico, y después fueron ustedes en un comunicado de hace aproximadamente 2 a 3 semanas, que es la bupivacaína. Sí. ¿Qué informe tiene usted de ese medicamento? ¿Qué fue lo que pasó? Porque ese es como dicen los médicos, el anestesiólogo te mantiene a ti entre la vida y la muerte. Y hasta donde yo tengo entendido, hay personas que han fallecido por el uso de este medicamento. Esa parte nosotros la manejamos y hicimos automáticamente el comunicado de prohibición de ese producto. En la parte del número de personas que habían fallecido o no tenemos exactamente esa información, pero sí realmente nosotros no vamos a permitir, mira, ni que el pueblo dominicano se le esté vendiendo una cosa por otra, ni que se le esté echando agua de coco en las ampollas para vender. Nosotros estamos transparentando todos los procesos en todas las licitaciones, porque para nosotros eso es, somos psicorrígidos en esa parte. Nosotros entendemos que la salud del pueblo cuesta mucho, que la vida es una sola y que hay que cuidarla y protegerla, y eso para nosotros eso es clase aparte, eso es lo primero, lo 1A en nuestra gestión. El comunicado decía que ese anestésico se había confrontado irregularidades. ¿Usted sabe qué tipo de irregularidades son? No la conozco al dedillo, pero te voy a decir, la Dirección General de Digemaps maneja esas cosas. No nos ha traído el informe final, pero debe estar listo, porque eso pues realmente se analiza justamente para ver, pero sí se descubrió en ese momento cuando se hizo la suspensión del producto, de que que había causado daño y que no era para el uso ni de humano ni de nadie en ese momento. Entonces nosotros tomamos la decisión rápidamente, o sea, no perdimos tiempo. Ese laboratorio, que ha tenido en otras ocasiones parece algún tipo de dificultades, lo conocía en mi ejercicio profesional, lo llegué a conocer. Sin embargo, te voy a decir, nunca usé el producto de ellos. Nunca lo usé. De ellos, de ningún tipo. Sí, este era un laboratorio que venía presentando fallas y que no obstante eso pudo ser, entonces, además suplidor del Estado. Sí, es suplidor. No tenía las condiciones. Era suplidor del Estado.
era suplidor del Estado. Si tú me preguntaras ahora a mí que si va a seguir siendo suplidor del Estado, yo diría que no. Y no porque tengo nada en contra de ellos, sino porque ellos tomaron medidas en contra del pueblo en ese sentido, cuando, o sea, con sustancias de uso indebido. O sea, entonces para mí, el que no cumple con las reglas no debe estar en el mercado. Edith Febres, la cosa como es. Cuando hicieron la inspección, era 2 días después de que la Sociedad Dominicana de Anestesiología, el día 14 había dado su informe. Salud Pública envió un equipo de inspectores el día 16. Los representantes, dicen ellos, del establecimiento procedieron a entregar a los inspectores los documentos mencionados, en los cuales se pudo evidenciar que la cantidad procesada de ese lote, que es el lote 04620Z, fueron 24,000. Podemos poner la ampolla, que la gente vea de qué ampolla se trata, de las cuales se rechazaron 7,400 unidades por fallas de calidad en el proceso. Oigan, cuando fueron a coger, rechazaron 7,400 por fallas de calidad en el proceso. Es decir, que fueron entregadas a Promese Cal un total de 16,600 ampollas. Además, se pudo verificar que fueron fabricados otros lotes. Los técnicos vieron y constataron que existían, de las cuales habían sido distribuidas 216 ampollas a centros clínicos privados. En relación a las buenas prácticas de manufactura del lote en cuestión, se pudo constatar en la evaluación documental que las siguientes no conformidades detalladas: incumplimiento en la técnica de fabricación. Oigan esto, incumplimiento, y ahí da los detalles de por qué. Incumplimiento de las buenas prácticas de documentación en la certificación de microbiología del agua para el uso de fabricación del producto. Incumplimiento en la presentación, el envase primario. Incumplimiento en el rango del pH, la cual por el método analítico especifica que debe ser de un nivel y fue de otro. Incumplimiento en el contenido del envase. Fueron identificados errores de llenado de ampollas con parámetros fuera de especificación. Oigan esto, con parámetros fuera de especificación, con error. Es decir, decía, volúmenes entre 5.10 miligramos y 5.15 en horas de 11 a 2:30, fecha 13/3/2020, incumpliendo los parámetros de especificación por un error de representación de un 27.5 a un 28.7 de principio activo de más por cada ampolla. Cabe destacar que en inspecciones realizadas anteriormente por el Departamento de Vigilancia Sanitaria en seguimiento a denuncias interpuestas por la Dirección de Promese Cal en relación a fallas de calidad de los productos, los representantes del establecimiento han sido notificados en reiteradas ocasiones por las mismas irregularidades citadas. Oye eso, en ese sentido, la licenciada María Richard, directora técnica del establecimiento, explicó de manera verbal a los técnicos el porqué de los rechazos constantes de los productos de su laboratorio, justificando que el equipo utilizado en el llenado y sellado de las ampollas está defectuoso. Además, se refirió que ya los directivos de la empresa estaban informados de esa situación y que estaban en el proceso de cambio del equipo, ya que son constantes las pérdidas de producción por este tipo de inconvenientes técnicos. Díganme ustedes, ¿ustedes oyeron eso? Los informes son viejos y yo quisiera que el Ministerio de Salud Pública haga público todos los informes. Todos, deben ser públicos, todos. ¿Qué se recomendó en cada informe y por qué no se hizo? Y los protocolos, porque esto no es una cosa que nos sirve para el pasado, nos sirve para el presente y para el futuro, para regular lo que a partir de ahora pase en el Ministerio de Salud Pública con respecto a este tipo de temas. Yo tengo más, hay otros aspectos de muchas cosas, es una legítima y genuina preocupación de muchísima gente, que bueno, ha buscado una manera de expresarse y lo he hecho a través de este programa. Yo les agradezco de forma infinita la confianza que han depositado para hacerme parte de este proceso. Les agradezco y espero que todas estas situaciones sean debidamente aclaradas y superadas. Y estamos abiertos a todo lo que quieran manifestar, incluso el mismo laboratorio, que quiera explicar por qué el sellado y los equipos que faltaban no estaban.
y por qué tenía rechazo de productos propios y cómo fue que se sostuvo durante todo este tiempo. Lo que se busca es el bienestar de la ciudadanía y que no pase una vez más lo que ha ocurrido con estas personas afectadas que deben saber qué fue lo que pasó. Mañana es otro día y tenemos más detalles. Aquí nos veremos cuando sean las 11 de la mañana. Gracias. Aquí estaremos diciendo, si Dios quiere, la cosa como es.